La calidad de leche es uno de los mayores problemas en una explotación donde produce más pérdidas, tanto pérdidas económicas, pérdidas en producción, en los gastos de tratamientos y en el mayor trabajo que le da al ganadero cuando tiene problemas de mamitis. En esta explotación en Veiga da Lama empezamos en el 2015, sobre abril o mayo, porque era una explotación con un recuento celular en tanque de 120.000, 150.000 células, que ese no era el problema, pero tenía muchas mamitis clínicas, una alta incidencia, y eran colibacilares, por lo que decidimos implantar una pauta de vacunación de Stargardt. Les expliqué que era inconveniente implantar una pauta de vacunación por Stargardt y ellos me dijeron que adelante. En principio no se creían que iban a tener los resultados que tuvieron, pero hoy por hoy están muy contentos. Lo decidimos usar porque es una vacuna que cubría los gérmenes que había en esta explotación y después por la presentación, que trae tanto unidosis como en dosis mayores, y se adaptaba bien a la explotación. El mayor beneficio fue la bajada drástica de las mamitis clínicas. De hecho, en el año anterior a utilizar la vacuna tuvieron como 90 casos clínicos y de ellos 10 graves, con alguna muerte de alguna vaca, y a partir del siguiente año hubo 38 casos leves que prácticamente no se usó antibiótico, algún antiinflamatorio y nada más. Que primero lo consulte con su técnico de calidad, no en todas las explotaciones tampoco es aplicable, y que si se lo recomienda, que la aplique y que lo miren en los datos. Con los datos de las enfermedades y recuentos celulares, incidencia, prevalencia y todo, es como realmente tú sabes si te funciona o no te funciona. Por ejemplo, en esta explotación hicimos un coste desde que se empezó a utilizar la vacuna, y por cada euro invertido en la vacuna ahorraron en pérdidas de mamitis 6,35 euros. Y es verdad.